Continuamos con nuestra capacitación de gran encuesta integrada de hogares. En la última parte aprendimos a identificar dónde se ubica la gran encuesta integrada de hogares a través de la página web. Aprendimos o conocimos un poco cómo se encuentra, compuesta la gran encuesta integrada en términos de los módulos y los dominios geográficos y cómo se presenta la información en general. Ahora vamos a terminar por utilizar nuestra herramienta estadística que tenemos, en este caso Stata, para construir construir completamente la base de datos que corresponde al primer trimestre del 2015. Es importante tener en cuenta que en este momento yo ya he descargado precisamente la información del primer trimestre, es decir, de los meses de enero, febrero y marzo, tanto en archivos de texto como en archivos .zap, como lo habíamos explicado anteriormente. Entonces eso tienen que terminarlo siguiendo la rutina que se les había mostrado anteriormente. Lo primero que tenemos que saber es que los archivos que vienen dentro de este formato en el .text o en archivos texto o formatos planos, como lo queramos llamar, esos archivos los podemos importar directamente en Stata a través de esta ventana, File, Import, y nos vamos a esto que se llama test, archivos de textos creados dentro de la hoja. Sin embargo, tenemos que tener presente que cuando hacemos el proceso de importación a través de esto, la información que vamos a procesar no va a tener, no va a ser tan rica como la que nosotros podemos encontrar en los archivos .zap, sencillamente porque los .zap ya han sido manipulados por el DAN. Entonces, por ejemplo, ya tienen, ya se le han puesto etiquetas a las variables, ya tienen diferentes colores para indicar diferentes formatos de presentación. Entonces, digamos que estos han sido manipulados por el DANE, mientras que estos que tenemos en los archivos textos o los formatos planos son bases completamente limpias, sin ningún tipo de manipulación. Entonces, yo recomiendo que hagan el proceso de importación de la base a través del .zap, porque ya, como les dije, ya es una base un poco más rica. ¿Cómo sería el proceso de importación de ese archivo .zap? Para eso nosotros deberíamos tener instalado un comando que es use spcs. Hay que tener en cuenta que este comando en particular, que nos va a servir para importar los datos de .zap o datos de spss, tenemos que tener el Stata pero en versión 32 bits. En una versión de 64 bits no vamos a poder utilizar este comando. Precisamente el software que tenemos acá, precisamente es de 32 bits, por lo cual podremos utilizarlo. Miremos el caso particular que quisiéramos importar directamente el archivo .zap. ¿Qué ocurriría? Nos vamos acá, le damos a abrir, buscamos la carpeta, que en este caso lo tengo ubicado en el escritorio, y vamos aquí, GH primer trimestre, enero. Fíjense que aquí no nos reconoce ningún tipo de archivo, porque los únicos archivos que nos debería reconocer son los .dta. En este caso no tenemos ningún .dta y por eso no sale dentro de esta ventana. Lo que haríamos sencillamente es darle todo tipo de archivos, y aquí encontramos nuestros archivos .zap o formatos con extensión de CPCS. Tratemos de abrir esto y, como se dan cuenta, nos sale un error. O sea, aquí nos sale el rojo indicando precisamente que no podemos hacer la importación tal cual, sino que tenemos que usar el comando adicional que les acabé de hablar, que es use spss. Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso en la versión 32 bits, use spss no se encuentra dentro de los comandos permitidos de este software, sino que tenemos que instalarlos a manera de complemento. ¿Cómo hacemos el proceso de instalación? A través de este comando sssc install use spss. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que tener conexión a internet en el momento.
Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que el software, digamos que ya este complemento en particular ya ha sido instalado. Si ustedes, obviamente, si están abriendo por primera vez su Stata y no han instalado este complemento, le saldría diferente. Le diría que está instalando, haciendo todo el procedimiento y luego te va a decir que el proceso ha sido exitoso. Ya con ese comando encima o ese complemento, digamos, dentro del software o de nuestro paquete, lo que haríamos es utilizarlo mediante esta secuencia. Pues colocamos el comando, luego le damos using, o sea, usar, y sencillamente marcaríamos la ruta o el directorio del archivo que queríamos abrir. Simplemente, como ven acá, sencillamente lo copié, lo pego acá. Y miren que ahora sí me sale la información aquí dentro de la ventana de las variables. Obviamente el procedimiento entonces sería para cada archivo hacer lo mismo y abrirlo y luego guardarlo, pero como un formato, en este caso .dta, para que el reconocimiento de ese archivo sea mucho más fácil la próxima vez. Sería aquí copiar, pegamos dentro de nuestra ventana de comandos, le cambiamos la extensión, le ponemos .dta y por si acaso les recomiendo siempre que le colocamos el replace, por si acaso existe un archivo con el mismo nombre, pero en este caso no deberíamos tenerlo porque toda la información que tenemos dentro de la carpeta es nueva. Pero yo siempre recomiendo usar el replace en este caso, sencillamente para reescribir lo que estemos realizando, si en algún momento lo hemos hecho. Y acá sencillamente nos guardó la información. Entonces, esto que estamos haciendo para este archivito en particular, miremos acá un momentico dentro de enero, que es características generales. Tenemos que hacerlo para el resto de los archivos que tenemos acá. Miren que aquí tenemos el primer archivo en .dta, ya reconocido. Recordemos cuántos archivos tendríamos dentro de un mes. En este caso en enero tendríamos un total de 24 archivos. Serían 8 módulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 módulos, ¿cierto? Multiplicado por los dominios geográficos que son 1, 2 y 3, que es área, cabecera y resto, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces en total vamos a tener que hacer 24 transformaciones, o sea, para volverlos acá archivos de Stata, para que queden los 24 archivos de Stata. Entonces eso lo vamos a hacer para cada mes, ¿cierto? Entonces en total tendríamos 24 por 12. Lo que tenemos aquí enero, febrero y marzo. Aquí solamente lo vamos a hacer para estos tres. Pero normalmente tenemos los 12 meses del año, entonces sería 12 por 24, son 288 transformaciones que tenemos que hacer. Suena a muchos, sí, posiblemente es algo extenso, pero en principio cuando hagamos las primeras transformaciones y el proceso ya se vuelve algo mecánico, entonces no tenemos tantos inconvenientes. Miremos entonces cómo sería el procedimiento. Acá sencillamente nos iríamos, abriríamos nuestro do file. Aquí solamente hemos hecho una sola transformación, ahora vamos a hacerlo para los 3 meses que tenemos acá, como de manera de replicar el ejercicio y que quede más claro. Simplemente copio lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, vamos a demorarnos un poco acá porque vamos a hacer un paso a paso, ¿cierto? Entonces esto lo podríamos llamar transformar archivos, ¿sí? Entonces aquí, fíjense que este es solamente el mes de enero. Y estamos apenas trabajando con cabecera. Entonces, siendo un poco más organizados, trabajamos primero sobre el dominio, un dominio en particular, en este caso sería cabecera. Luego vamos a trabajar sobre el resto y luego vamos a trabajar sobre áreas metropolitanas para que el total de los 24 archivos sean transformados. Pero como les dije, esto se va a volver mecánico. En la medida que yo termine cabecera, lo demás va a ser mucho más sencillo. Acá tenemos solamente la transformación de un solo módulo. Para el caso de cabecera, vamos a seguir transformando los módulos de cabecera dentro del primer mes o del mes de enero.
¿Cómo se llama el otro módulo? Sencillamente nos vamos a nuestra carpeta y miramos que el siguiente módulo que tenemos se llama desocupados, cabecera, desocupados. Lo más fácil para mí, normalmente, o sea, se lo doy de manera de consejo, es copiar sencillamente el nombre a través de esto. O sea, le damos clic, copio el nombre y lo llevo acá y lo reemplazo desde el punto hacia acá. O sea, el nombre específico del archivo. Mira, cabecera desocupados.zap. Recuérdense que Stata es bastante complicado, o es más bien muy meticuloso en la forma como uno escribe el nombre. Entonces, por ejemplo, la separación del punto tiene que ser exacta como lo presenta Stata. Si el archivo lo presenta aquí todo pegado, esto tiene que ser pegado efectivamente como lo encuentran acá. Lo mismo pasa con el nombre, por eso es que recomiendo siempre importar el nombre o copiar el nombre de acá de la carpeta la primera vez que lo estemos realizando, ¿sí? Entonces lo mismo hacemos acá, lo reemplazamos y si esto fue bien realizado, le damos aquí al ejecutar selección o el do y el Stata me debió haber dado. Fíjense que aquí ya estoy cometiendo un error. ¿Por qué vamos a encontrar un error? Porque sencillamente esta ruta para él no la identificó, por lo mismo que le acabo de decir. El Stata es bastante estricto con, con la ruta indicada del archivo. Ahora, ¿qué error podemos identificar dentro de esta ruta? Fíjense un momento que acabé, sin darme cuenta, cometí un error al omitir el enero, ¿cierto? Por eso es que esta ruta está equivocada, porque me faltó decirle en qué carpeta se encontraba el archivo. Ahora, intentemos replicarlo nuevamente. Fíjense que ahora sí me lo ocurrió. Entonces, son ese tipo de errores que nosotros tenemos que estar pendientes de no cometerlos. Tenemos que ser muy estrictos con la ruta que estamos utilizando, tanto en la separación, las separaciones, como los puntos, las comas, como los diferentes slats, etcétera. Y la ruta tiene que estar muy bien especificada. Entonces fíjense que ahora ya tenemos transformado otro módulo del mes de enero para el dominio cabecera, ¿cierto? Volvamos a hacer, hacemos lo mismo, copiemos. Y acá, en lugar de ser cabecera desocupados, podemos colocar cabecera ocupados. Y acá también lo mismo para que nos lo guarde con el mismo nombre. Verificamos por si acaso para no cometer errores en la carpeta de que ocupados venga escrito de ese modo. Fíjense que las separaciones que le estoy colocando son las mismas. Entonces no va a haber problemas en este momento. No debería encontrar ningún inconveniente. Y efectivamente ya tenemos nuestro módulo de ocupados disponible para Stata para hacerlo, para trabajarlo de una manera más sencilla, o sea, porque ya lo va a reconocer el software. Y continuamos haciendo lo mismo para el resto de los módulos. Acuérdense que son en total, dijimos que eran 8, 7 que corresponden a personas y 1 que corresponde a viviendas. En este caso busquemos el de fuerza de trabajo. Aquí no importa realmente el orden como lo estemos, digamos, transformando. En el pegado sí, de pronto, que es la parte que vamos a hacer al final de este ejercicio, sí se torna importante, pero por ahora no. Entonces vamos haciendo las transformaciones sencillamente de los 8 módulos. Busquemos otro módulo que tengamos por ahí pendientes. Este de otras actividades y ayudas de la semana, lo mismo, copien. Y lo pegamos acá para no cometer ningún error. Aquí tenemos cuánto hasta ahora, 6. Tenemos de características, desocupados, ocupados, fuerza, falta el módulo de los inactivos.
Y esto correspondería al total de los 7 módulos que tendríamos para personas o que recogen información de personas. ¿Qué nos hace falta? El último módulo, que es el de la vivienda y hogares. Hacemos lo mismo. Listo, con esto hemos terminado de transformar todos los módulos correspondientes al mes de enero para el dominio cabecera. Entonces el siguiente ejercicio es replicar esto mismo que estamos haciendo, pero para el resto de los dominios dentro de ese mes. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos y pegamos y hacemos el procedimiento que vamos a mostrar a continuación. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos esta información. Vamos a un Word. Acá señalo y reemplazo lo que me interesa cambiar, que en este caso es cabecera por resto. Y nos falta otro dominio geográfico que en este caso es área. Debemos correr la información que acabamos de hacer o de concretar. Verificamos que el proceso haya sido exitoso, como lo ven acá. Y así tenemos transformados todos los archivos que corresponden al mes de enero, que como sabemos serían 24. 8 módulos por los 3 dominios geográficos existentes. Tenemos enero, entonces nos falta febrero y marzo. Sería cuestión sencillamente de copiar, llevarlos otra vez al Word y realizar el proceso repetitivo. Terminemos de transformar los 2 meses que acabamos de hacer. Verificamos que el proceso fue exitoso, como se dan cuenta lo fue. Importante tener en cuenta que de pronto en algún mes algún archivo no los permite transformar porque la ruta fue mal especificada. En ocasiones el DANE hace unos pequeños cambios, por ejemplo, otras actividades aquí que nos aparecen este mes de marzo, en julio por alguna razón lo colocaron con minúscula y obviamente nos produciría un error dentro de la ruta de trabajo. Eso es posible, entonces sencillamente cuando eso ocurre es cuestión de corregirlo, o sea, buscar el origen del problema y corregirlo, pero es algo que tienen que tener en cuenta cuando estén realizando el ejercicio de transformación. Ahora, a nosotros no nos interesaba realizar la transformación de archivos porque ese fuera nuestro fin. Lo que nos importa en realidad es pegar el primer trimestre del 2015. Lo anterior sencillamente nos serviera para tener los archivos en la extensión .dta de tal manera que lo pueda reconocer el Stata y así poderlos trabajar de una manera más fácil. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta para hacer el pegado? Que los módulos no vienen completos, que los módulos en realidad vienen separados por los diferentes dominios geográficos y que hay 2 dominios geográficos que son excluyentes, como son cabecera y resto. Toda información que se recoja dentro de cabecera no se va a poder recoger, digamos, para el mismo individuo no se va a poder recoger en el resto. O sea, el individuo no puede ser encuestado en las 2 partes al mismo tiempo. O vive solamente en cabecera o vive solamente en resto. Por lo tanto, esos son excluyentes. Eso quiere decir que si yo sumo
la información del módulo de ocupados de cabecera más la información del módulo de ocupados de resto, lo normal es que tengamos el módulo de ocupados para el total nacional. Mientras que áreas metropolitanas es un subconjunto que se inserta dentro de lo que serían las cabeceras. Entonces, como a nosotros nos interesa Colombia, empezaríamos por pegar cada uno de los módulos, digamos, de los módulos que necesitamos entre cabecera y resto. Ya cuando tengamos los módulos conformados, podemos hacer la constitución o la creación del mes pegando todos esos módulos, y ya cuando tengamos los meses pegados, ya podemos hacer la constitución del año, o en este caso el primer trimestre. Miremos entonces cómo sería el procedimiento. Nos vamos y buscamos un módulo cualquiera, pero a mí me gusta, digamos, para ser un poco más organizados, empezar por el de fuerza de trabajo. ¿Qué tenemos acá entonces? Estamos abriendo primero el módulo de fuerza de trabajo para la zona de cabecera, y acá le estamos pegando o adicionando observaciones y para que además de cabecera no quede cabecera con resto. Acuérdense que apenas nosotros se lo vimos dentro del curso de Estata Básica, pero nos servía precisamente eso para adicionar observaciones, y esta era la estructura o la sintaxis de este comando: colocar el append using y luego la determinada ruta de la matriz que tenía las observaciones que vamos a adicionar, que en este caso es resto. Y lo vamos a guardar ahora como ten1.dta. Démosle correr. Voy a guardarlo primero, perdón. Un momento para que tener la información más organizada. Le damos correr en el do. Nos dice que el archivo temporal ya existe, entonces es recomendable siempre trabajar con el coma replay cuando estemos guardando la información. ¿Por qué lo guardé como ten1.dta? ¿Y qué tiene ese ten1.dta? Tiene en principio el módulo de fuerza de trabajo completo para el total nacional, ¿cierto? ¿Por qué lo guardo así? Porque es una forma más práctica de trabajar. Porque después de que nosotros hagamos la edición de observaciones, vamos a terminar haciendo la edición de variables que, acuérdense, están representadas por los módulos. Haremos la edición de 8 módulos, o más bien de 7 módulos en este caso, que contienen variables diferentes, y eso se realiza a través de un merge. Y un merge, si lo recuerden dentro del curso de Estata Básica, siempre se separa entre una matriz principal y una matriz secundaria. La matriz principal, acuérdense que era la matriz que tenía más observaciones, y la matriz secundaria es la que tenía menos observaciones. Hasta aquí no sabemos cuál es la matriz principal o secundaria. Vamos a ver cuál es la matriz principal después de que hagamos el proceso de pegado del siguiente módulo. ¿Qué hemos hecho? Sencillamente pegar el módulo de características generales. Entre estos dos módulos, la matriz principal va a ser este, y la secundaria va a ser cualquier otra. ¿Por qué? Porque características generales recoge información de todos los individuos de la encuesta. A todos se les pregunta la edad, a todos se les pregunta el sexo, a todos se les pregunta la afiliación a seguridad social en salud.
Aquí entran todos los individuos de la encuesta, mientras que en fuerzas de trabajo, este grupo que tenemos acá solamente va a estar compuesto por los individuos que pertenecen a la población unidad de trabajar, que si recordamos son aquellos individuos que dependiendo de la ubicación geográfica, es decir, si se ubican en cabecera, em, son aquellos que tienen más de 12 años, mientras que quienes se ubican en la parte de resto serían aquellos que tienen más de 10 años. Eso compondría en la PET. Entonces estos serían los que conformarían la fuerza de trabajo. Entonces son un subconjunto de características generales. Igual va a pasar con el resto de los módulos. O sea, ocupados es también un subconjunto de características generales. Por lo tanto, siempre nuestra matriz principal o la más grande va a ser esta en términos de observaciones. Ahora que sigue, seguir anexando el resto de módulos para conformar el mes completo y teniendo toda la información recogida de las personas. Para eso, lo que haremos para poder fusionar estos dos, el comando merge, mostrar el tipo de pegado que vamos a utilizar. En este caso es un pegado 1 a 1 porque estamos hablando de la misma unidad estadística. Estamos hablando de personas acá y en este módulo que tenemos aquí en TEM 1 estamos hablando también de personas, por lo tanto sería un tipo de pegado 1 a 1. Lo siguiente, si nos acordamos, era marcar el identificador secuencia P orden, que era el identificador de las personas dentro de la encuesta de IH. Using, que corresponde al complemento de este comando merge para poder traer la información que nos importa, en este caso la matriz secundaria. Y así sería la estructura, la sintaxis del proceso de fusión o adición de variables. Les habíamos recomendado también que cada vez que hiciésemos un proceso de fusión o adición de variables, eliminamos el raya merge, que es una nueva variable que se crea a partir de este comando, porque es posible que necesitamos utilizar el comando merge más adelante. Entonces, si no quitamos esta variable, nos daría un error dentro del sistema o no nos permitiría sencillamente realizar, y lo guardamos como ten2.eta dándole como replace. Entonces aquí que estamos haciendo, sencillamente pegándola a la matriz principal que se encuentra abierta, la matriz secundaria que corresponde a la fuerza de trabajo. Es decir, que aquí ya debemos tener dos módulos del mes de enero pegados. Aquí sencillamente eliminamos la variable y por último la guardamos como matriz principal. Miremos acá, aquí verifiquemos que el proceso de pegado fue exitoso. Como nos damos cuenta a través de este cuadrito, nos dice que actualmente tenemos 63.869 observaciones, de las cuales 51.894 observaciones pertenecían a ambas matrices, o sea, se encontraban tanto en el módulo de fuerza de trabajo con el módulo de características generales, mientras que 11.975 pertenecían a la base principal, obviamente porque era más grande. Continuamos este proceso para seguir adicionando los módulos, mientras que también los vamos pegando a la vez. Recuerden que nos hace falta 5 para completar los 7, y con eso ya tendríamos el total del mes de enero.
Le damos correr. Y listo. Hemos pegado el total del mes de enero. Vamos a guardarlo no como un temporal 2, ya pongámosle el nombre respectivo. Enero, personas, 2015.eta. Un nombre bastante largo, pero bastante explícito a la vez, para que sepamos qué tipo de información estamos guardando. Miren que tiene las mismas observaciones en este caso que características generales, como lo habíamos hablado, de 63.869 observaciones en total. Porque sabemos también que fue bien pegada, porque miren cuántas variables tenemos. Tenemos 287 observaciones, variables, perdón. Entonces todos los módulos han sido pegados y por eso la extensión tan amplia en la matriz. Ahora ya tenemos enero. Obviamente si queremos febrero sería replicar el mismo procedimiento. Y por último marzo. Miremos que el procedimiento fue realizado correctamente. Fíjense que la base de marzo tiene las mismas variables, pero de pronto pueden tener un poco más observaciones en este caso que enero. Y así, el número de variables obviamente puede como cambiar entre los diferentes meses, perdón, el número de observaciones. El de las variables es muy raro que cambie. Por último, ¿qué nos hace falta? Pegar como tal el trimestre. Llamémoslo consolidar, porque igual así es el título de este do file. Tenemos los mismos módulos en todos, ¿cierto? Obviamente con diferentes observaciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un pegado o una unión de observaciones para el caso de los meses. Sería abrir primero el mes de enero. Le hacemos el append using porque estamos adicionando observaciones. Y listo, fíjense que en términos de variables la matriz no ha crecido, pero en términos de observaciones es el triple de lo que teníamos en un mes, porque estamos pegando 3 meses, ¿cierto? La guardamos entonces como bien explícito, primer trimestre 2015, personas. Como ustedes gusten, sencillamente lo guardo acá para que por fines pedagógicos sea más fácil de identificar.
Ahora, todo este proceso de pegado en realidad, ¿cómo podemos verificar si estuvo bien o estuvo mal hecho? En este caso es contrastarlo contra la información que nos presenta el DANE. Por ejemplo, calculemos un indicador básico. Intentemos calcular la tasa de ocupación. Recordemos que eso tiene dos componentes. Primero deberíamos saber cuáles son los individuos que pertenecen a la PET y cuáles son los individuos que se encuentran ocupados para hacer la respectiva división de este sobre este. Creemos la variable PET inicialmente, tomando el valor de 0, construyendo sencillamente como si fuera una dummy, reemplazando PET. ¿Qué acaba de hacer aquí? Bueno, terminar de construir la variable PET, o poblacionalidad de trabajar, diciendo que pertenecen a la PET únicamente aquellos individuos que tienen 12 años o más y pertenecen a las zonas cabeceras, o pertenecen también a la PET en este caso aquellos individuos que tienen 10 años o 10 o más años y se encuentran dentro de la zona rural o resto. Forma de verificar si estuvo bien construida nuestra variable es darle sencillamente un zoom. O más bien un tat en este caso porque tenemos dos categorías. Me dicen que hay 158.320 individuos que pertenecen a la PET. Miremos si eso es cierto. Hay una variable que es la 72 P6240 que está compuesta únicamente por aquellos individuos que pertenecen a la PET. Entonces, efectivamente realizamos nuestro cálculo de la PET tal cual como debería ser. Entonces, fíjense que esta es una variable que ya la traíamos y sin embargo dentro de nuestro proceso de cálculos nos dio exactamente igual. Eso quiere decir que lo que hemos realizado hasta ahora, pues en principio va bien. ¿Qué nos falta? Entonces ahora generar la variable ocupados. Igual esto lo estoy haciendo de tal manera que podamos contrastar la información que voy a sacar de acá con los datos que se presentan en el DANE y veamos que todo lo que nosotros hicimos, nuestro esfuerzo en realidad de pegar el trimestre fue exitoso. Si los cálculos nos dan errores, obviamente es que hicimos algo mal dentro del proceso de pegado o del mismo cálculo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cálculo de estas poblaciones, como son la poblacionalidad de trabajar, la población de ocupados, desempleados y los demás, lo pueden profundizar dentro del módulo que estamos ofreciendo de GIH y mercado laboral. Esto es sencillamente como una especie de abrebocas. Ahora, ¿quiénes pertenecen al conjunto de ocupados? Pertenecen a aquellos individuos que en la semana de referencia dijeron que se encontraban trabajando o si no trabajaron, digamos, no fue su actividad principal durante la semana de referencia, trabajaron por lo menos una hora durante esa semana, o si respondieron no a esta P6250 también,
tenían trabajo esa semana, o si respondieron que tampoco tenían trabajo durante esa semana, si estaban trabajando como ayudantes familiares en esa semana de referencia. Entonces, este grupo representaría a los ocupados. Entonces, el condicionante en general es que pertenezca a alguno de estas categorías. Podemos verificar la variable. Nos dice que en esta base hay 87.582 ocupados. Normalmente dentro de la GH esta variable ya está construida, pero era bueno que nosotros lo hiciéramos para ver que efectivamente los pasos que hemos hecho son los correctos. Miremos un momento acá esa variable. Una forma rápida de encontrarlo acá, aparte de mirar la ventana de variables, es irnos directamente al browse y buscar la variable que a nosotros nos interesa aquí en filtrar. Y fíjense que aquí hay una variable que se llama población ocupada OSI. Entonces esa OSI debe ser igual a la que nosotros acabamos de hacer. Y fíjense que es la misma. Entonces todos los procedimientos que hemos realizado hasta ahora para identificar incluso estas poblaciones son correctos, y podríamos de una suponer de que digamos el proceso de pegado ha sido exitoso, pero no nos podemos conformar de esto hasta que contrastemos con la información que publica el DANE. Calculemos sencillamente la tasa, o calculemos más bien el total de las personas que se encuentran en edad de trabajar. La forma más fácil es usar un TAT-STAT, teniendo en cuenta los factores de expansión. Un tema que hemos abordado, digamos, hasta ahora marginalmente porque no lo hemos necesitado, pero ahora sí es importante que los expliquemos. Los factores de expansión, de acuerdo a la teoría de muestreo, es la capacidad que tiene cada individuo seleccionado en una muestra probabilística para representar el universo en el cual está contenido. Es decir, es la magnitud de representación que cada selección posee para describir una parte del universo de estudio. En el caso particular de que el diseño sea un muestreo aleatorio simple, se asume que un individuo dentro de una misma unidad de muestreo tiene la misma capacidad de representar al universo en consideración, en tanto que diferentes unidades de muestreo deben reflejar lo mejor posible la densidad y distribución del universo estudiado. Un ejemplo muy sencillo de un muestreo aleatorio simple: supongamos que en un barrio particular tenemos 100 viviendas, pero es muy costoso para nosotros llegar a las 100 viviendas. Podríamos hacer un muestreo aleatorio simple, de tal manera que escojamos 10 viviendas particulares para que representen el total de ese universo de 100 viviendas de ese barrio. En ese caso, cada vivienda que encontremos dentro de la muestra, de las 10 que tenemos en total, va a representar a 10 unidades estadísticas del total del universo, de tal manera que el 10 por 10 nos abarca el total del total de las viviendas existentes, que sería 100. Entonces ese factor de expansión es como ese multiplicador que nos ayuda a extrapolar la información que tenemos dentro de la muestra al total de la población. Entonces aquí siempre vienen unos factores de expansión. Veremos, a veces vienen 1, 2 o pueden venir hasta 3, entonces dependiendo del año que estemos trabajando. En este 2015, digamos que es la primera vez que nos vamos a meter, así que vamos a aprender un poco a identificarlos.
Vamos otra vez con el browse para poderlos encontrar. Nuevamente tienen estos nombres, FETs. Fíjense que aquí hay dos factores de expansión. Para conocerlo de una manera muy rápida, sería darle los zoom. Y nos damos cuenta de que el número de observaciones que tienen estos factores de expansión son inferiores en ambos casos al número total de de las observaciones que tiene la muestra. De hecho, si uno suma los 176.564 más los 18.745, nos va a dar exactamente este número de observaciones. Entonces, aquí yo puedo intuir, porque normalmente suele pasar, que este factor de expansión está asociado a la clase 1 o cabecera, mientras que este factor de expansión está asociado a la clase 2 o resto. Entonces, por lo tanto, la suma de los dos me va a poder entregar cuál es el total de los factores de expansión. Entonces, sencillamente creamos esa variable. Si no recuerdan cómo se utiliza el EGM, pueden revisarlo dentro del curso de Stata básico. Le damos el zoom para conocer la nueva variable. Acuérdense que esa se ubicaba normalmente en la parte inferior de la ventana de variables. Y fíjense que las mismas observaciones que tenemos acá para esta variable son las mismas observaciones o el total del tamaño de la matriz en términos de observaciones. Eso significa que nuestro factor de expansión tal cual como lo necesitamos ha sido bien creado. Es importante tener en cuenta que los factores de expansión vienen para que exista representatividad a nivel mensual. Eso quiere decir que las observaciones que encontramos dentro del mes de enero, por ejemplo las 65.000, algo que encontramos en ese mes, pudieran llevarnos al total de la población de Colombia, que son 47 millones o 48 millones de habitantes. Sin embargo, a la medida que nosotros estemos pegando estemos pegando diferentes meses, en realidad lo que estamos haciendo es adicionando más observaciones. Por ejemplo, en este caso en particular de este trimestre tenemos 195.000 observaciones. Por tanto, los factores de expansión que vienen acá, que son mensuales, tenemos que ajustarlos de tal manera de que la extrapolación cambie. Ya no sea de 65.000 algo a 47 millones, sino de 195.309 a los 47-48 millones de habitantes que hay en Colombia. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente dividiendo el factor de expansión con una regla muy sencilla. De acuerdo al número de meses que haya en la periodicidad que nosotros estamos tratando de analizar. En este caso, un trimestre, ¿cuántos meses tiene? Tiene 3. Por lo tanto, debemos dividir el factor de expansión entre eso. Si fuera un año, ¿cuántos meses tiene un año? Tiene 12, tendríamos que dividirlo entre 12 para que haya una representatividad ajustada. En ese caso, si tuviéramos información de todos los meses pegados. Listo, ahora terminemos de completar nuestro stat.
¿Qué estoy tratando de hacer acá? Sencillamente calcular el total de los individuos que pertenecen a la de la población de trabajar o los que no pertenecen, porque acuérdense que esto tiene una categoría 0 que son los que no pertenecen y 1 que son los que sí pertenecen, para el área metropolitana de Bogotá. ¿Sí? El total de individuos, por eso tenemos FEDS acá. Si quieren repasar el concepto de TASTA, también recuérdense que se encuentra dentro del Stata básico. Nos dice que hay un pequeño error. Me dice que hay un error, digamos, de codificación o de identificación, que es en el caso de área. Porque, pues, eso también lo pueden mirar dentro de Stata básico. Esta variable, área, no aparece como caracteres numéricos, sino como caracteres alfabéticos. Para poder superar eso, sencillamente le ponemos unas comillas. Y listo, ahora sí nos salió la información. Nos está diciendo que en Bogotá existen 7.824.169 personas en su área metropolitana, de las cuales 6.387.959 pertenecen a la población en edad de trabajar. Hacemos lo mismo con los ocupados, con la diferencia que en los ocupados apenas nos va a aparecer un solo grupo que corresponde a las personas que efectivamente estaban trabajando en ese periodo de acuerdo a los criterios que nosotros vimos anteriormente, estos que están acá. Pero no hay ninguna categoría base como en el caso de la PETA. Entonces nos dice esto que hay 4.193.368 personas como ocupados. Ahora lo que le dije, o sea, lo que nos importa es contrastar si esta información es realmente válida, si todo lo que hicimos realmente fue un proceso correcto, si el proceso de pegado estuvo bien, etcétera. Para eso sencillamente nos vamos a la página web del DANE. Ahora esta información, como le dije, sencillamente para verificar que lo que nosotros hicimos fue correcto. Buscamos áreas, trimestre móvil. Tenemos la información de enero a marzo del 2016, ¿verdad? Desplazamos hasta el caso de Bogotá. Tenemos que tenemos información del primer trimestre del 2015. Nos dice que tenemos una población de 7.824.169. Acá, digamos que tenemos la cifra exacta de la población. Dice que también tenemos 6.387.959 dentro de la población de trabajar. También coincidimos 6.387.958. Bueno, 59 si lo redondeamos, que es la cifra que nos da acá de hecho. 59 personas entre la población en edad de trabajar, mientras que los ocupados son 4.193.000. Bueno, acá tenemos 4.193.368. O sea, nuestras cifras en todos los casos han sido correctas, indicando que el ejercicio del pegado del primer trimestre ha sido exitoso. Como ven, son varios pasos los que en realidad estamos realizando, o cuando tenemos las encuestas, primero descargarlas, después de descargarlas tenemos que transformar los archivos, de transformar los archivos tenemos que empezar a hacer los procesos de la construcción de los módulos, de construcción de los nuevos módulos construimos los meses y de los meses construimos el total del año o los trimestres que estemos interesados en analizar. Ese sería el procedimiento. Bueno, con esto cerramos entonces el ciclo de la capacitación de la gran encuesta integrada de hogares en el nivel básico. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que les haya servido de mucha ayuda.